Soy Diego Adair. Soy Young Member del equipo Iron Donkey 7740. Iron Donkeys, preocupado por Science, Technology y Engineer Mathematics, creó un proyecto llamado ID Lab, en el cual yo aportaré los siguientes temas. En este video hablaremos qué es un lenguaje de programación. Empezar a programar es difícil para muchos de nosotros. Y más difícil es no saber con qué programa debemos empezar. Les daré el top 10 de los lenguajes de programación más usados en la actualidad. Y en los próximos videos les daré una pequeña introducción acerca de cada uno de los lenguajes de programación. ¿Qué es un lenguaje de programación? Es una serie de instrucciones y reglas gramaticales bien definidas que le proporcionan al programador para escribir o programar una aplicación, un videojuego, una página web, entre otros, en forma de algoritmo, y así controlar el comportamiento físico y lógico de una computadora. Un lenguaje de programación, dijimos que es capaz de ejecutar un algoritmo. Observemos este cubo Rubik. Para ejecutar este cubo Rubik o armar este cubo Rubik, necesitamos aplicar una secuencia de pasos para así resolver el problema, y eso es un algoritmo. Estas instrucciones o palabras reservadas de cada lenguaje de programación son fáciles de entender, a diferencia del lenguaje binario, que es lo que entiende la computadora. La computadora solo habla un idioma binario, 0 y 1. Son llamados bits, encendido o apagado, verdadero o falso, si hay electricidad o no hay electricidad. En nuestro mundo manejamos números, letras, videos, imágenes y sonidos. Y entonces, ¿cómo funcionan nuestros dispositivos móviles, laptop y computadoras de escritorio? La respuesta es ceros y unos. El ser humano siempre ha buscado sistemas o códigos para comunicarse con la computadora, tales como sistema binario, código ASCII, Unicode o modelo RGB. En el sistema binario, por ejemplo, cuando ponemos en la computadora 131, con este modelo establecido, lo que hace la computadora es activar el bit 128, 2 y 1, y al momento de sumarlos, 128 más 2 más 1 es igual a 131. Y como lo lee la computadora en sistema binario, es 1, 0, 0, 0, 0, 1 y 1. Así es como trabaja el sistema binario. Ahora, ya hablamos mucho de números, pero ¿qué pasa con los textos o con las redacciones que hacemos? O cuando mandamos un correo, ¿qué pasa? Entonces, el resultado es código ASCII, por sus siglas en inglés. American Standard Code for Information Interchange. Por ejemplo, en tu computadora escribes sola. Lo que hace es que cada letra que escribes tiene un número establecido, y luego ese número establecido lo convierte en número binario, así como la H va a valer 72, la O 79, la L 76 y la A 65, y así es como trabaja el código ASCII. ASCII está limitada a números y letras, pero en el mundo hay muchos idiomas, como mandarín y japonés, que ellos utilizan muchos símbolos. Por eso se creó Unicode. Unicode es un superconjunto de ASCII mejorado que es utilizado para la codificación de caracteres de manera universal. Por ejemplo, cuando utilizamos el emoji de lágrimas con risa, uno de los más utilizados actualmente, y de seguro ya has enviado uno, se representa de la siguiente manera. Entonces, el emoji es una imagen, y cuando le damos zoom se pixelea, y cada píxel tiene un color, y por eso se creó el modelo RGB, que sus siglas en inglés quiere decir Mother, Red, Green and Blue. Y esto al combinar esos colores crean otros.
pero finalmente se terminan convirtiendo en ceros y uno. Por ejemplo, el color amarillo, su representación es la siguiente. Por eso, los lenguajes de programación son fáciles de entender para nosotros, para programar aplicaciones, videojuegos, incluso páginas web. Los lenguajes de programación siempre y finalmente van a terminar convirtiéndose en ceros y unos. Existen varios lenguajes de programación, pero ¿los lenguajes de programación hacen lo mismo o qué lenguajes de programación debemos de aprender primero? Lo primero que debes de considerar es a qué te quieres dedicar. Y los lenguajes de programación se diseñaron en varios sectores, como páginas web, videojuegos, manejo de información, ingeniería, aplicaciones para iOS, aplicaciones para Android, realidad virtual, inteligencia artificial y seguridad informática. Existen varias características del lenguaje de programación que iremos viendo en los siguientes videos, los cuales son niveles del lenguaje de programación, lenguaje alto nivel o lenguaje a bajo nivel. El lenguaje a bajo nivel son aquellos que son más complejos, pero son más fáciles de que la máquina le entienda. Alto nivel son aquellos que son más fáciles de entender para nosotros. Otra característica del lenguaje de programación son los tipos de lenguaje de programación: compilado, interpretado o intermedio, que es cuando desarrollamos una aplicación y la ejecutamos, se convierte al lenguaje máquina. Otra característica son los tipos de datos: tipado o no tipado, que es cuando declaramos o no el tipo de dato. Otra característica son las formas de programación, que son los estilos del lenguaje de programación para resolver un problema, los cuales son programación estructurada, programación orientada a objetos, programación funcional y programación reactiva. No te preocupes de estos conceptos, los iremos viendo a detalle en los siguientes videos. Ahora veremos el top 10 de los lenguajes de programación más usados actualmente. Para ver cuál es el top 10 de los lenguajes de programación, no les diré cuáles me gustan a mí. Nosotros nos basaremos en TIOBE, que es una empresa que se dedica a valorar la calidad de software. Entramos a Google y tecleamos TIOBE. Ingresamos al primer link. TIOBE desarrolló un algoritmo que toma los resultados de 25 motores de búsqueda como Google, Yahoo, Wikipedia, YouTube, entre otros. TIOBE se actualiza cada mes y no trata de buscar el mejor lenguaje de programación, sino del más popular. También puede ser usado para verificar si tus habilidades de programación aún están actualizadas, o también para tomar una decisión estratégica sobre qué lenguaje de programación se debe de adoptar al comenzar a construir un nuevo sistema de software. Aquí podemos observar el top 10 de los lenguajes de programación, y de los cuales tomaremos 10 para dar una pequeña o una breve explicación de cada uno. COBOL está en el lugar 26, pero no quiere decir que sea un lenguaje de programación malo. De hecho, se utiliza para los bancos actualmente, para hacer transacciones. Y me da mucho orgullo ver a Scratch en el lugar 20, ya que este lenguaje de programación está enfocado a los niños. Y esto quiere decir que ya estamos iniciando a programar desde pequeños. En conclusión, los lenguajes de programación van evolucionando día con día, pero los conceptos siempre van a ser los mismos, como las variables, las constantes o las clases. Mi recomendación día con día es que aprendan bien los fundamentos principales para que la curva de aprendizaje sea más fácil en el próximo lenguaje de programación. Si eres un programador avanzado o ya tienes experiencia, deja tu comentario para ayudar. Si eres principiante, deja tu comentario de cómo vas aprendiendo en estos videos.
Eso es todo por hoy. Espera nuestro siguiente video y no olvides, el miedo no anda en burro. Tu amigo Adair de Iron Donkey 7740.